Soy Pablo Martínez Zárate, soy artista y profesor en la Universidad Iberoamericana y entre las cosas que hago es la experimentación fotográfica con soportes de cine. Supongo que depende del proyecto. De entrada prefiero celuloide en términos generales porque permite la experimentación con la imagen a otro nivel. Cada uno de los cuadros tiene una imagen única a diferencia del digital. Digamos, cada cuadro tiene una composición de luz única, ¿no? Entonces, esta composición mucho más orgánica del celuloide le da una viveza a la imagen que es imposible en el digital. No obstante, el celuloide es caro y muchas veces hay proyectos que se ajustan mucho mejor al digital. Particularmente de las cosas que trabajo son documentales y pues muchas veces tanto cuando yo los fotografío o si trabajo con un fotógrafo, decidimos hacerlos con digital por cuestiones económicas, ¿no? Sí, definitivamente un crew chico. Hay pocas producciones que he realizado con crews grandes. Tengo casi una postura ideológica frente a la producción cinematográfica que tiene que ver con hacer lo más con lo menos, tanto en términos del crew como en términos de la tecnología también. O sea, no solamente es tener un grupo pequeño de gente dedicada, sino no hacer un desplante, sobre todo cuando estamos trabajando en la calle y demás, muy ostentoso o que irrumpa demasiado en el espacio público, ¿no? Entonces, sí, un crew pequeño para también estar mucho más comunicados entre nosotros y construir una pequeña comunidad. Digo, empecé con la foto fija, pero llego al cine por accidente. En realidad empecé trabajando foto fija y hacía mucha investigación y escritura, o sea, como escribiendo literatura y cosas así. Y fue a partir de un proyecto de documental interactivo y sobre todo un taller de investigación urbana en Tlatelolco que empecé a desarrollar proyectos más con imagen en movimiento. Había hecho instalaciones y otro tipo de cosas. Entonces, para mí la foto fija fue como un primer acercamiento a la imagen en movimiento. Supongo que es natural, pero lo que es un hecho es que técnicamente me preparó a haber trabajado tantos años con película en foto fija y empecé a hacer cine interactivo con material análogo, ¿no? Entonces, digamos que fue un salto de lo analógico a lo interactivo utilizando el mismo soporte. Y ya de ahí fue que empecé a trabajar con documental en La Merced. Pero la relación director-fotógrafo es una de las relaciones creativas dentro del cine, me parece que más frutos dan. Y entre más diferencias haya y sobre todo más diálogos sobre las diferencias, mejores resultados se pueden obtener. Una de las grandes bondades del cine, o por lo menos que a mí me atrajo, es que es un trabajo colectivo en general, ¿no? Y entonces esa colectividad lo que te permite es sumar. Cuando el ego se impone, ¿no?, al producto que se está haciendo, pues lo que haces es restar, no es sumar. Entonces me parece que a veces el fotógrafo se impone porque tiene como más sentido su opinión, a veces el director. Creo que ese vaivén es lo más rico, ¿no? Lo que es importante notar es que hay momentos, y aquí sí es más hacia el director y también al fotógrafo, pero más hacia el director, que el trabajo es muy horizontal y debe de ser horizontal. Sobre todo desde el desarrollo de una idea y la preproducción, el trabajo es muy horizontal. Hay que abrir al diálogo, hay que escuchar. Pues la MC responde a un modelo de industria cinematográfica que se consolida en Estados Unidos. Digamos, son estas grandes asociaciones de los profesionales de una industria que construyen una comunidad y se protegen entre ellos, ¿no? De alguna manera, o sea, que está muy bien. O sea, es una forma de, uno, reconocerse, dos, forjar como pertenencia a una misma industria y también mantenerse actualizados como en las tendencias de la industria, impulsar proyectos, impulsar incluso cinefotógrafos y demás. Ahora, en términos generales, sí no se escapa de un montón de vicios que están presentes tanto en la industria como en realidad en los círculos políticos en México, que es compadrazgo, proteccionismo, cierta cerrazón. Entonces
hay que trabajar a veces con eso que está presente, como digo, en todos los círculos sociales, no es exclusivo de la AMC, y hay que saber que cuando se está trabajando ahí, pues hay que entrarle de una u otra manera, ¿no? Hay veces incluso que fotógrafos muy muy talentosos no entran a la AMC por cuestiones más de grilla o de la agenda del año, y hay que ser paciente, ¿no? Si uno quiere ser fotógrafo y entrar a la AMC, hay que estar muy cerca de ellos, independientemente de que no esté uno dentro o que no sea uno miembro, ¿no? Pero creo que lo más importante de la AMC sí es entender que es un modelo de asociación como inspirado en la industria norteamericana. Y en el cine experimental, pues siempre estamos al margen, ¿no? Y entonces cuando uno está al margen, justo hay mucho más mujeres activas y sobre todo protagonistas, ¿no? Ahora, en la industria tengo entendido que sí es mucho más difícil, está dominado por hombres. Por lo menos en mi caso no me interesa promover, ¿no? O sea, a mí sí me interesa el cine porque provoca el pensamiento, porque te acerca a la realidad, porque te permite, pues eso, descubrir mundos que no necesariamente estamos conociendo todos los días. Entonces, regresando a la parte de género, me desvío un poco, pero la única manera de desafiar ese machismo imperante que está en el cine y está en todos los campos de pues ahora sí que de la práctica profesional en México, es no solo creando más oportunidades para mujeres, sino también pues desafiándolo, ¿no? O sea, en el día a día, en el set. O sea, en el set es donde se tiene que desafiar eso, ¿no? Y esas prácticas machistas y esos comentarios. Es la única manera de enfrentarlo. Ahora, hay muchas mujeres mexicanas que están en la línea, ¿no? O sea, como del cine. No solo en la fotografía, pero por ejemplo, mujeres documentalistas. Ahorita tenemos muchísimas mujeres documentalistas que están brillando en todo el mundo. Una cosa increíble que pasó en los Arieles este año es que Tatiana Hueso fue la mejor directora, ¿no? Y es la primera mujer que tiene un Ariel como mejor dirección y es documentalista. Entonces creo que ahí ese gesto ya está reflejando todo el cambio que sí se está viviendo y que no es consciente. Muchas veces nada más es porque pues, hay una fuerza laboral y creativa y de talento que es imparable. Sí hay un tabulador, y creo que ese tabulador, de hecho hay como en los sindicatos, ¿no? O sea, hay como un tabulador estándar que pueden encontrar por ahí, pero en México es muy relativo eso, porque o sea, en Estados Unidos eso no se negocia, ¿sabes? No se negocia. En México creo que depende mucho de la trayectoria y del proyecto, ¿no? Entonces, hay proyectos, o sea, por ejemplo, mi fotógrafo para las películas que yo hago no me cobra ni de loco lo que cobraría para un comercial, ¿no? Entonces, o sea, no nos alcanzaría. Entonces, digamos que hay proyectos y sobre todo hay trayectorias, ¿no? Entonces, lo más importante es ir estableciendo. Al principio, pueden ustedes dar mucho más concesiones, ¿no? Cuando estén pidiendo nuevos trabajos. Tienen que trabajar y ser exigentes, pero al principio tienen que dar más espacio para cobrar menos. Pero una vez que tienen trabajo detrás, no vender su chamba, o no regalar más bien su chamba, por tener una chamba más, ¿no? Por tener un proyecto más. Entonces creo que es un balance entre trayectoria y tipo de cliente o de proyecto en el que se esté chambeando. Lo que es muy importante es que desde el principio se tenga muy presente como cada uno de esos elementos o aspectos, los filtros, la iluminación, el arte, ¿no? O sea, porque una luz pegada sobre un rojo es distinta a una luz que pega sobre un amarillo, ¿no? Y la corrección de color son todos elementos que se pueden diseñar desde antes. La textura, ¿no? O sea, cuando la relación entre el director de arte y el fotógrafo sí determina mucho la textura que va a tener un proyecto, y con esto me refiero a la materialidad de las cosas, ¿no? O sea, de qué tela va a ser el vestido de la modelo. Y después todos los colores, o sea, toda la paleta de color, que es evidente. Y nuevamente hay muchas maneras de abordarlo. Entonces, entre esos tres, o sea, está el director, el fotógrafo y el director de arte. Creo que ahí se crea
el ambiente de un proyecto audiovisual, ¿no? Ok, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Terminamos. Súper.